Lo que hemos tenido durante los últimos 100 años, no solo en México, sino alrededor del mundo, ha sido una desinformación sobre no solamente la planta de cannabis, sino muchas de las plantas sagradas. Entonces, la prohibición ha estancado mucho la investigación sobre estas sustancias. Y bueno, la planta de cannabis es la sustancia ilegal más utilizada en el mundo. Se puede usar de miles de maneras para hacer textiles, para hacer cuerda, para hacer ropa, coches, bioplásticos, lo que pensamos. Además de que es una planta que cuando lo fumas te da un sentido muy bonito. Cuando yo pienso en una regulación para cannabis, yo veo la regulación de cannabis como uno de los primeros pasos en la construcción de paz. Si no abordamos el tema de cannabis, siendo tal vez el segundo o tercer país productor de una manera ilegal en el mundo, si no lo abordamos, no vamos a poder abordar todos los otros temas que también nos preocupan, como los homicidios, las desapariciones, la extorsión, la corrupción. Tenemos que trabajar este tema, hacer un cambio de paradigma sustancial, para después seguir caminando hacia la verdad, la justicia, la memoria y la reparación del daño que ha hecho el Estado hacia muchas comunidades en México. Pues yo creo que lo primero que uno puede hacer es tener esa conversación con tu propia familia. Entonces, salir del closet psicoactivo con tus más cercanos, aunque sea difícil, creo que es el primer paso para que te conozcan y se dan cuenta de que tal vez te gusta fumar marihuana más que consumir alcohol y que eso está bien. Entonces en tu siguiente reunión familiar no vas a tener que irte a esconder para fumar o vaporizar o lo que sea, sino que van a saber lo que vas a hacer y te van a estar viendo como cómo le afecta, ¿eh? Y tú vas a seguir siendo tú. Y eso es lo que los va a sorprender para que tengamos un cambio cultural mucho más amplio. Y ya después, pues creo que es de tener estas conversaciones, de participar en la vida política, de ir a visitar a tus representantes y decir, yo soy usuario y quiero que pase esta ley porque me interesa, porque formo parte de la industria, lo necesito como medicina o nada más siento que esto es algo que debería suceder en México. Creo que hemos creado todas las condiciones políticas para que esto tiene que pasar. Empezamos con el caso de Grace Elizalde, trayendo el tema de cannabis medicinal. Después vino el primer amparo en la Suprema Corte para uso personal, el caso Smart, liderado por Andrés Aguinaco. Después él siguió llevando casos, incluyendo el mío. Entonces llegamos a la jurisprudencia, octubre del año pasado. Una semana después, la ministra Olga Sánchez Cordero presenta una iniciativa en el Senado para responder a la jurisprudencia. En el Plan Nacional de Desarrollo tocan el tema y dicen la prohibición es insostenible para México y tenemos que cambiar cómo estamos abordando el tema. Entonces tenemos los tres poderes que están de acuerdo que tenemos que cambiar algo, ¿no? Y yo creo que este momento político, esta coyuntura política, nunca lo vamos a tener de nuevo. Entonces, por eso estos meses son tan importantes. No necesitan nada más. Tenemos un nuevo gobierno que dice que esto es una de sus prioridades. La agenda de Morena salió ayer. Dicen que hay regular cannabis. Entonces, genial. Tienen mayoría en las dos cámaras. No hay por qué no pasar esto. Estamos llegando tarde por todo lo que hemos pasado como país. Pero a nivel global estamos llegando justo a tiempo. Seríamos el tercer país en el mundo en regular toda la cadena de producción, después de Uruguay y Canadá. Pero seríamos el primer país que es un país productor y legal en realmente hacer esta transición de lo ilegal a lo legal. Entonces, ellos no necesitan nada más. Yo sí siento que estamos en un río y vamos en la dirección correcta. Como ese corriente sí está yendo hacia la regulación y todos los cafés hacia la regulación, así dice. Entonces no es de que están preguntando ¿vamos a regular o no? Están preguntando ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para que beneficie a México? Y lo que hace falta es nada más ese brinco, presentar un documento, el dictamen, en la Comisión de Justicia, pasarlo al Pleno, aprobarlo en el Pleno, pasarlo a la Cámara de Diputados, aprobarlo en la Cámara de Diputados para que se pueda contemplar la creación de este instituto regulador
dentro del presupuesto para 2020. Ese soy yo, siendo muy optimista, pero también porque estoy acompañando el proceso y porque sí creo que va a suceder, pero sí requiere que muchas personas se suman y que muchos nos involucramos de una manera política que tal vez no lo hemos hecho anteriormente. Instituto RIA es una organización civil que hacemos incidencia e investigación en el tema de política de drogas y buscamos las innovaciones en las políticas de drogas para poder hacer recomendaciones y realmente buscar un fin de esta política prohibicionista. Y Regulación por la Paz es una coalición de organizaciones que han sido los principales promotores de regulación y de cambios sociales en el tema de cannabis y en otras sustancias. Nosotros estamos a favor de que la regulación tenga un enfoque de justicia social en cada línea que se escribe, y eso tiene que ver entonces en cómo aseguramos que los ejidos, las propiedades comunales y las sociedades cooperativas tengan la oportunidad de realmente ser los cultivadores, han sido los cultivadores ilegalmente y que pueden ser legalmente, que sí pensamos en cómo aseguramos el acceso para pacientes a través del autocultivo, el cultivo asociado o también un mercado regulado, de que no hay una prohibición en los comestibles, por ejemplo, porque es algo que es reducción de daños consumirlo de esa forma para no tener que fumar, y sí un transitorio que contempla la excarcelación de personas que están procesados o que todavía no han sido juzgados pero están siendo acusados de delitos que ya no serían delitos. Y nosotros hemos propuesto que ese plan debería estar listo dentro de 30 días después de que se aprueba la ley, entendiendo el contexto mexicano que ya existe. Entonces, ¿cómo podemos ir integrando nuevos actores, pero cuidando los que ya han estado ahí, que han sido marginados, y asegurar que más de las ganancias quedan en esas comunidades que han sido, por ejemplo, erradicados sus cultivos en los últimos 50 años? Sí estamos intentando hacer todo un cambio de paradigma y creo que cannabis es como nuestra entrada a ese gran cambio social que buscamos. Es difícil hablar de cifras porque en realidad, como todo el mercado es ilegal, todo lo que hacemos son estimaciones, y cuando ves las estimaciones están basadas en el mercado estadounidense, tomando en cuenta la población mexicana, pero no tenemos idea. Y pensamos mucho en la exportación, y creo que sí es un tema importante, ¿no? Cómo llegamos a tener un mercado que sí puede exportar a otras latitudes, pero también yo creo que mucha gente empezarían a consumir cannabis, que no lo han hecho porque sí somos un país que la ilegalidad a veces nos da miedo, ¿no?, a ciertos sectores. Entonces, tal vez más gente empezarían a consumir cannabis, pero dejarían de consumir alcohol. Pero la industria va a tener un gran impacto en México, y lo vemos aquí en la Expo Weed porque este año veo muchas más empresas mexicanas que están vendiendo su parafernalia o sus camisetas o lo que sea, ¿no? Pero ya no es tanto los extranjeros que vienen a vendernos los productos y sus ideas de cómo debe de ser, sino que hay un mercado ya floreciendo aquí en México, y nuestro trabajo es asegurar que ese mercado sí transita a la legalidad y que creamos las condiciones para que podemos pagar impuestos y podemos utilizar eso para realmente echar a andar un proyecto mucho más amplio para México.